todos y bienvenidos a Diagnóstico en este especial de Navidad. En un día como hoy, en el que los protagonistas son los niños, hemos querido detenernos también en aquellos programas en los que los más pequeños centraron nuestra atención de una manera más importante. Y vamos a empezar por recordar la historia de Pablo. En noviembre se cumplió un año desde que ingresó en el Hospital Universitario de Burgos por un catarro común que derivó en una insuficiencia respiratoria. Su historia se hizo viral cuando 3 hospitales se coordinaron vía WhatsApp para en un tiempo récord llevar hasta Burgos el equipo y la tecnología ECMO necesarios para salvarle la vida. Un ejemplo de altruismo, vocación y profesionalidad que efectivamente sí, le salvaron la vida, como recordábamos en verano con Silvia Belda, intensivista pediátrica del 12 de octubre y la coordinadora del programa voluntario de transporte en ECMO que hizo posible el milagro. Las piernas. Risas, juegos, carreras, es la alegría natural de un niño de 3 años, la alegría natural de Pablo. Viéndolo así, jugando con sus amigos, un domingo normal en su pueblo de Burgos, nada parece indicar todo por lo que pasó, todo lo que luchó y lo cerca que estuvo de no sobrevivir. Pablo tenía una infección respiratoria por virus que evolucionó muy rápidamente a una insuficiencia respiratoria aguda. Tenía una bronquitis y neumonía. Sus pulmones no eran capaces de oxigenar suficientemente bien su sangre. Fue una evolución rápida, un tanto inesperada, porque lo más habitual es que este tipo de cuadros no lleguen a esta situación de tanta gravedad o de tan extrema gravedad. Llegó un momento en el que sus pulmones no eran capaces de oxigenar y ventilar su sangre. Los recursos disponibles en el Hospital Universitario de Burgos no eran suficientes. La única opción para que Pablo saliese adelante era la terapia ECMO, una terapia en la que es experta Silvia Belda, intensivista pediátrica en el Hospital 12 de Octubre, compañera y amiga. Yo lo conocía un poco también por relaciones personales, ¿no? Varios de mis compañeros y yo pues nos hemos formado en el Hospital 12 de Octubre o en hospitales que tienen este tipo de terapia, entonces conocíamos la existencia de esta terapia y que este niño se podía beneficiar de la misma, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a esta situación, nos pareció que había que intentar disponer de ella. A Pablo el ECMO le podía salvar la vida, pero el ECMO estaba en Madrid, Pablo estaba en Burgos. ¿Cuál era la dificultad de trasladar a Pablo hasta aquí, por ejemplo? No sé si podía haber sido una solución. Pablo estaba en una situación que el más mínimo movimiento le ponía en riesgo. De hecho, tiene momentos en los que sin pasar nada su saturación de oxígeno tiene límites muy preocupantes. Cuando están tan graves es imposible moverlo, supone que probablemente se muera, ¿no? Porque es una agresión en ese momento. Es un dispositivo que debería estar organizado, porque a mí me suena esa mañana el móvil y me llama mi amigo Fernando, que encima es un pediatra intensivista maravilloso de la UBI de Burgos, y me dice: Silvia, estos son las 6 de la mañana y yo estoy aquí de guardia, ¿no? Y me manda un audio y me dice: Silvia, tengo un niño que necesita ECMO y yo estoy de guardia y lo tengo que intentar organizar para llegar a Pablo. Sí, vamos a contar cómo fue ese proceso. Fernando te manda un WhatsApp o te llama a las 6 de la mañana y es entonces cuando se pone en marcha toda una maquinaria en la que bueno, al final acaban involucrados 3 hospitales, muchos kilómetros de por medio. ¿Cómo fueron esas horas? Sí, nosotros cuando esto se pone en marcha, yo habitualmente lo primero que hago y que hice ese día es avisar a mi equipo, ¿no? Aunque ya conocían el caso desde el inicio con los compañeros de Málaga, y digo: oye, quedáis vosotros y el niño está cada vez peor, ¿no? Y estos son las 8 de la tarde de ese día de 18 de octubre. Poco a poco. Joder, Silvia. Eres fantástica. Es el momento en el que Cristina y Rubén, los padres de Pablo, se encuentran con la doctora Belda por primera vez después del traslado del niño. De no ser por este ángel que tengo al lado, los ángeles que vinieron de Málaga, el UBU, esa UCI del UBU que días, noches, llamadas a las 2 de la mañana, no sé qué hacer, enfermeras, todo el mundo. Bueno, y trabajaron fenomenal. Si no hubieran ayudado al 100% a mi hijo, esto no hubiera salido. Ya está en ECMO y ya está en la UCI del Hospital 12 de Octubre. Es la imagen del agradecimiento de unos padres
hacia el equipo que por el momento ha conseguido dar tiempo y esperanza a su hijo, tan solo unas horas después de temer lo peor. Estaba Pablo que no aguantaba más y claro, esas horas hasta las 7 de la mañana que cogían el vuelo desde Málaga, pues teníamos muchas dudas. Y sí fue posible, se organizó todo para que les recogiesen pues, ambulancias de SACIL en el aeropuerto. Ellos cogieron vuelos que se pagaron de su bolsillo saliendo de Málaga para llegar a Madrid. Las ambulancias recogieron allí al personal en el aeropuerto, recogieron también a Silvia Belda en el Hospital 12 de Octubre y a la máquina de ECMO, y todos juntos se desplazaron aquí para llevar a cabo este, yo creo que es un pequeño milagro, ¿no? Que es hacer que gente de 3 hospitales de puntos muy distantes de España pues trabajasen juntos para sacar a Pablo adelante, ¿no? Y bueno, pues llegaron a tiempo y fue muy emocionante, lo recuerdo con muchísima emoción. Tenemos un recuerdo del pasillo de la UCI de Burgos cuando vinieron todo el equipo de Málaga, esos pasillos largos que venían con todo el equipo y eran como verles como nuestros salvadores. Hoy vive y es feliz, y es el ejemplo para que otras familias tengan también esperanza. La historia de Pablo tuvo un final muy feliz, pero no siempre ocurre así. De la mano de Paloma Romero, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, repasamos qué ocurre en las familias cuando ellos no consiguen salir adelante y también qué herramientas tienen para gestionar sus propios procesos de duelo. Vivimos de espaldas a la muerte. No hablamos de ella. No la aceptamos como parte de la vida. En nuestra sociedad es un tabú. No nos preparamos hasta que llega. Yo siempre he dicho, hay que aprender a vivir sin él. Es como empezar a vivir de nuevo. Uno tiene que hacer lo que te da paz, lo que te da tranquilidad, lo que te da alegría. Son los padres de Abel y Leo. Ambos han fallecido en el último año. Ahora sus padres se dan apoyo mutuo en el grupo de duelo de la asociación Porque Viven, dedicada al acompañamiento de familias de niños en cuidados paliativos. Durante la terapia se aborda la comunicación, la capacidad de toma de decisiones, las relaciones familiares. Es un espacio en el que lloramos todos juntos. Vemos que el otro padre está teniendo un momento, pues lo tenemos todos juntos y le entendemos, porque también estamos pasando por esos momentos nosotros. No hay altos ni bajos, ni clases sociales, ni ricos, ni pobres, ni con trabajo, ni sin trabajo. Éramos padres y madres que acabábamos de perder a lo que más queríamos, que es un hijo. Jesús, Paola, Clara, todos estos padres están viviendo una de las situaciones más difíciles de afrontar, la pérdida de un hijo. El adiós a un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que podemos vivir, como si faltase una parte de nosotros. Están viviendo un duelo. En el caso de la muerte de un familiar cercano, esto no se supera, no lo vas a superar nunca. Lo que vamos a hacer es que lo vas a integrar en tu vida. El proceso de duelo, ese conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos que vivimos ante una pérdida, es un proceso natural. Un proceso de adaptación en el que poco a poco se logra el equilibrio entre la tristeza que esa falta nos provoca y la necesaria continuidad de la vida. Sentirse en estado de shock, incredulidad, dificultad para concentrarse o incluso tener la sensación de que la persona fallecida no se ha ido y notar su presencia o incluso su voz. Alivio y la otra cara de la moneda, la culpa. Son sentimientos y emociones normales en un proceso de duelo. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Cómo les damos la noticia? Desde la Asociación contra el Cáncer, ¿dais pautas a las familias? Desde la Asociación Española contra el Cáncer somos firmes defensores de que los niños tienen que estar informados siempre, respetando sus necesidades y su capacidad de comprensión. Si en un momento dado tú te sientas con tu hijo, lanzas un mensaje sencillo, atiendes a las preguntas que puede tener, el menor o la menor puede vivir el proceso en familia y puede ser cuidado y protegido dentro de su familia. Cada persona tiene una forma distinta de vivir su duelo.
Y eso se hace especialmente evidente cuando el doliente es un niño. La tristeza, el llanto, el vacío, el echar de menos, pues lo vemos en un adulto y también lo vamos a ver en un niño, ¿no? Sí que es verdad que los niños tienen más factores de protección, por así decirlo, ¿no?, que quizás un adulto. Afrontan el duelo de una manera más natural, quizás, ¿no? Y integran las cosas con menos prejuicios que los adultos. ¿Cómo transmitir esa información? ¿Quién debe hacerlo? ¿Y cuándo? No existe un momento perfecto para esta noticia, pero sí antes de que pueda enterarse por terceras personas. Preferiblemente en un entorno en el que el menor se sienta cómodo para expresar cualquier reacción y con un lenguaje directo y sencillo, acorde a su edad y a su desarrollo. El desarrollo del niño es clave para detectar muchas de las patologías que les afectan. De lo que vamos a hablar a continuación no es una patología en sí, pero puede tener muchas consecuencias, sobre todo en la esfera mental, si no se aborda con garantías. Arrancábamos esta última temporada hablando de la superdotación y las altas capacidades. Lo que puede ser considerado a priori como algo muy positivo puede acabar lastrando el éxito del niño y predisponiéndolo a situaciones de ansiedad. Nos lo explicó Carmen Sánchez Chacón, superdotada, autora de varios libros y fundadora del Mundo del Superdotado, donde lleva desde 2003 ayudando a las personas con altas capacidades a potenciar su desarrollo. Según la última estadística del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la relativa al curso 2019-2020, en España hay identificados 39.000 alumnos con altas capacidades. Representan un 0,47% del total. Un porcentaje muy alejado de las estimaciones de los expertos. Esto significa que la gran mayoría de estos alumnos sigue, por tanto, sin identificar ni atender. En España, entre el 2 y 5% de los alumnos tienen alta capacidad o superdotación intelectual. Eso supondría más o menos un niño por aula. Tenemos un 70% de alumnos que están trabajando por debajo, por lo mínimo, por debajo de sus posibilidades. La familia es el primer frente donde se detectan las especiales habilidades de estos niños. A veces el problema surge en que lo que podría llamar la atención para la familia es normal. El siguiente filtro son los centros educativos. La perspicacia del maestro o del alumno puede ser el detonante del proceso si observa ciertas características. Un rendimiento muy alto, también una alta motivación, un interés, o intereses muy elevados sobre algún tema, mucha profundización. También es verdad que podemos ver baja motivación. Sin embargo, los expertos recomiendan no esperar a la valoración del colegio, sino buscar una objetivación de las altas capacidades del niño lo antes posible, para que reciba la educación más adecuada a sus necesidades. Que un niño reciba una objetivación de su cociente intelectual, de su superdotación, al final es beneficioso para desarrollar su potencial académico, su potencial intelectual, pero también afecta en el plano emocional. Hombre, en el plano emocional es fundamental, porque el hecho de que un niño vea que los compañeros le rechazan o que no le invitan a los cumpleaños y que no entienda por qué, al final termina pensando que es un patito feo. Bueno, yo siempre les digo, no eres un patito feo, eres un cisne, eres diferente, y lo que pasa es que el niño lo tiene que saber. Yo siempre le digo a los padres, los niños tienen que saber que son diferentes y que se lo expliquéis. No quiere decir que sean mejores, son más inteligentes, aprenden más rápido, maduran antes y tienen que entender que sus compañeros a veces no les siguen en sus intereses y que a veces se tienen que adaptar. Pero también tienen que respetar sus diferencias, ¿vale? Si tienes un niño de 6 años interesadísimo por la física, pues sus compañeros no se pueden reír, es que no le entienden, pues a lo mejor tienes que dejarle también su espacio para que él sepa dónde puede hablar de esos temas y dónde no puede hablar de esos temas. Diferencia de intereses con sus iguales, intensidad emocional, consciencia extraordinaria.
Las altas capacidades conllevan en ocasiones una pesada carga. Falta de autoestima, depresión o ansiedad son algunos de los trastornos más frecuentes entre niños que aún no han sido identificados o que no reciben la estimulación adecuada. La parte emocional es muy importante porque a veces te encuentras con que su capacidad intelectual es muy alta y es mucho más elevada y sus intereses que el resto de sus compañeros, pero siguen siendo niños. Altas capacidades no es sinónimo de éxito, pero sí de potencial en el ámbito de las matemáticas, las letras o el arte y la creatividad. Que lo consiga finalmente dependerá de cada niño, sí, pero también de las herramientas que reciba para gestionar esta forma singular y única de relacionarse con el conocimiento y los estímulos del mundo que nos rodea. Una de las patologías que con frecuencia desarrollan especialmente las niñas con altas capacidades que no han recibido la formación adaptada ni la objetivación de su nivel intelectual son los trastornos de la conducta alimentaria. Enfermedades mentales que afectan de forma especial a las adolescentes y que tienen secuelas significativas sobre la salud física de los pacientes. Como vimos con María Carrera, presidenta de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y con Fabián Cardel, profesor de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas, la evolución tanto de los trastornos de la conducta alimentaria como de las adicciones a la tecnología tiene un denominador común: las redes sociales y la pandemia. Por ejemplo, tanto la anorexia como la bulimia cada vez son más frecuentes, más graves y afectan a niñas más pequeñas. Aproximadamente 1 de cada 100 adolescentes españolas desarrollará una anorexia nerviosa. La bulimia nerviosa es más frecuente. Según los distintos estudios, la primera tendría una prevalencia de hasta el 1,7% y la segunda de hasta el 2%. Son dificultades que tienen las personas con respecto a su nutrición, que no pueden controlar las ingestas, los atracones o que les lleva a restringir la alimentación. La preocupación por su cuerpo, por su peso, por la alimentación, no le permite llevar una vida cotidiana con el resto de su entorno. Son enfermedades mentales, son graves, pero que tienen un gran componente físico. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir mucho, porque es importantísimo valorar todos los efectos que tanto la desnutrición en caso de anorexia nerviosa como la malnutrición en caso de bulimia nerviosa afectan sobre todos los órganos y sistemas de nuestro organismo. Las secuelas que estos trastornos tienen sobre la salud física de los pacientes son significativas. En el caso de la bulimia, el abuso de vómitos o de diuréticos puede producir bajadas de potasio y paros cardíacos. En cuanto a la anorexia restrictiva, preocupa la afectación del sistema cardiovascular. Pueden producirse arritmias, pérdidas de masa muscular y síncopes. La anorexia nerviosa físicamente tiene un mayor deterioro la persona que lo sufre, aunque hay diferentes estadios de gravedad. Entonces podemos tener fases muy graves en que hay un peligro inminente de muerte, ¿no? De fallecimiento. De hecho, es una de las enfermedades mentales con más mortalidad. Aunque los trastornos de la alimentación se dan a lo largo de todo el ciclo vital, es la adolescencia el momento en el que con mayor frecuencia aparecen esas enfermedades. Aunque eso también está cambiando. La edad media de inicio se ha adelantado de los 14 a los 11 años. La edad de inicio es en la infancia o en la pubertad, en la adolescencia. Son edades donde la vulnerabilidad a los agentes externos es mayor. Con la pandemia, la incidencia de las enfermedades mentales ha habido un punto de inflexión. ¿Cómo ha afectado a estos trastornos? Podemos decir que se han duplicado los casos. Yo no sé, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. En algunas unidades hasta triplicado, en relación, por ejemplo, al año 2018-2019.
y presentan mayor gravedad. Pero es un incremento importantísimo. ¿Hemos vuelto también a la normalidad o a las cifras previas a la pandemia en esto? No, teníamos una cierta leve esperanza de que fuera así, pero la verdad es que no ha sido así. Seguimos con mucha demanda, con una demanda muy alta. Hay casos muy complicados, son más complejos. Hay una variable que se llama redes sociales, que antes no existía y que complican la adolescencia. ¿Y cuál es la relación entre pandemia y redes sociales, pues para que explique esta... Bueno, pues que durante la pandemia se han pasado horas y horas y horas pegados a las pantallas. Era la forma que tenían de comunicarse. El adolescente es un ser social y que todos los humanos, pero ellos en especial necesitan al grupo. El grupo no ha existido más que a través de las redes, porque no se podía salir de casa, han estado casi un año incomunicados. Lo que yo hacía era estar todo el día jugando, si me decían que salía a algún lado a comer helado no quería. Era una cosa con la que disfrutaba un montón, pero a base de eso dejaba de hacer otras cosas y eso fue cada vez más, no sé, iba haciéndome cada vez más dramático y más manipulador y tal para conseguir lo que yo quería. Luca no tenía 13 años cuando la pandemia de coronavirus, como al resto de adolescentes del país, le enclaustró entre las paredes de su casa. No le importó. Tenía los videojuegos. Que me tomé COVID como un regalo, así como un fin de semana infinito, un verano infinito. Entonces fue la mejor cosa de mi vida. El primer día que tuve así como lo pasé mal, fue al llegar al cole que yo tenía muchísimas ganas y es cuando me dio el ataque de ansiedad. Y le dije a mis padres, y me acuerdo que por favor que necesitaba ayuda. Se había convertido en un adicto. La adicción sería cuando dejamos de hacer cosas por estar pendientes de un objeto tecnológico que nos ha medio secuestrado y que no podemos llevar nuestra vida diaria. Se convierten en un refugio para escapar de otros conflictos. Por problemas de autoestima, por problemas de relación con los demás, porque has recibido un bullying en la infancia y te has refugiado en las redes sociales, porque en tu casa hay problemas familiares y no se han hablado las cosas. Cuando tú juegas un videojuego tú vas consiguiendo cosas, eso es lo que crea el enganche a algo. Pues en la vida real también puede ser igual, tú puedes ir progresando y encima es la vida real, o sea, ¿qué pasa? Porque tú lo que haces en un videojuego no existe. Esta es la enseñanza que Luca ha aprendido en Desconecta, un programa psicoeducativo de ayuda a los adolescentes con adicciones. Yo creo que sabía que tenía algo mal en mí, pero yo me lo pasaba bien. Costó obviamente al principio, pero con el tiempo la ansiedad se fue, menos, hasta donde estoy ahora, que me considero, porque la gente piensa que me he mejorado, pero yo lo que creo es que he vuelto a ser de antes. En los jóvenes, los adolescentes, ¿cómo les está afectando el acceso a estos dispositivos también cada vez a edades más tempranas? Les está afectando muchísimo. A partir de la pandemia fue un boom lo que sucedió para ellos, ¿no? Y eso ha aumentado en mucho el uso y la frecuencia de tecnología. Y según los estudios que nos hablan de las consecuencias en salud mental de la pandemia en jóvenes, nos hablan de que se han multiplicado por 3 o por 4 los casos de ansiedad y depresión, y lo que estamos viendo a diario son un aumento de conductas suicidas y de autolesiones, hasta tal punto que yo diría que casi que es otra pandemia el tema de las autolesiones. El problema puede convertirse en parte de la solución. La tecnología ha irrumpido en nuestra vida para mejorarla. Formación, educación y autocontrol son las herramientas para una relación sana con la conectividad. La tecnología es clave para tratar ciertas patologías. Por ejemplo, los implantes cocleares son la diferencia entre oír y no oír para las personas con sordera profunda. Y en determinadas edades, especialmente en las más tempranas, la diferencia entre tener un correcto desarrollo del lenguaje, del razonamiento, del aprendizaje y de las relaciones sociales o no. Miriam Navarro, jefa de la unidad de otorrinolaringología del Hospital Ruber Internacional, nos acompañó en este programa. 1 de cada 1000 recién nacidos va a tener una sordera severa y 5 de cada 1000 va a tener hipoacusia en menor o mayor grado. ¿Cuándo tenemos que ir a un especialista? En un niño antes del año de vida es muy difícil pensar que tiene una pérdida auditiva,
Pues hay programas de cribado, que son unas pruebas que son maravillosas, muy sencillas y muy rápidas, que hacemos a los bebés. Ya cuando el niño tiene más o menos un año, pues a lo mejor podemos ver algunos signos, los papás, que nos ayuden a detectar una pérdida auditiva, a lo mejor aunque sea leve, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que un niño en torno a esas edades pues balbucee, emite algunas palabras, 4 o 5 palabras, algunas muy sencillas, mamá, papá. A niños un poquito más mayores, pues dificultades de relaciones en el colegio, disminución del rendimiento escolar porque les cuesta aprender, porque no se enteran de lo que dicen. Pues esto nos debe de llevar, yo creo, a consultar y a considerar que tal vez la pérdida auditiva esté ahí relacionada. En todos estos casos el lenguaje, claro, y la es comunicación la clave, se ve afectada. sí, obviamente. En edades de 1 a 5 años el retraso en el lenguaje es el signo de alarma fundamental. Para evitar las consecuencias del diagnóstico tardío, en España son obligatorias las pruebas de screening neonatal. La hipoacusia infantil debe ser detectada durante el primer mes de vida del pequeño y a los 6 ya es recomendable recibir un tratamiento que debe ser vigilado por un otorrino, un psicólogo, un pediatra y también un logopeda. La sordera acaba influyendo en todos los ámbitos, entonces nosotros damos desde pautas a los familiares, a los colegios y luego ya el tratamiento en sí de rehabilitación auditiva y en el caso de los niños rehabilitación auditiva y del lenguaje para que desarrollen el lenguaje. Además de la estimulación, el tratamiento del bebé suele incluir alguna prótesis, bien audífonos y, si no es suficiente, un implante coclear. El implante coclear está indicado en niños pequeños que tienen una sordera profunda y es conveniente hacerlo antes de que pueda interferir con el lenguaje en el neurodesarrollo del niño, o sea que hay que tomar decisiones tempranas. Un implante coclear es una prótesis, es un aparato que lo que hace es transformar la señal acústica, ¿vale?, en una señal eléctrica. Ese estímulo eléctrico lo que hace es estimular el nervio y quien interpreta esa señal es el cerebro. Creo que hay que seguir dando visibilidad al implante coclear porque gracias a la tecnología yo hoy puedo tener una vida normal. Hasta aquí nuestro repaso por algunos de los programas en los que los niños han sido los protagonistas. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como este día tan señalado en los hogares con pequeños. Diagnóstico volverá en unos días con más salud. No nos fallen, les esperamos.